Gómez y Valentina López, estudiantes de Relaciones Internacionales, y pues en este video vamos a hacer un análisis de seguridad y defensa de un país asignado, en nuestro caso Sudáfrica, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Para iniciar tenemos que tener claro una contextualización sobre el continente africano, entonces por ello es importante definir estas bases. África se basa en varias zonas estratégicas, entre ello África Austral, que es donde hace parte Sudáfrica, y en este caso es la parte sur. Además de ello limita con países como Mozambique, Zimbabue, Namibia y demás regiones, y consiste en la limitación oceánica que es del Índico y del Atlántico. Además, cabe resaltar que este país tiene 3 capitales a partir de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, y que estas son Bloemfontein, Pretoria y Ciudad del Cabo. Este país, después de su independencia en 1961, hace parte de la Unión Africana y además constituye una nueva forma de gobierno, que es la República Parlamentaria, que apenas acaba de medirse a partir del gobierno de Cyril Ramaphosa. La política de seguridad y defensa que se está manejando en la actualidad a partir del gobierno sudafricano se basa en las múltiples estrategias. Voy a ejemplificar 2 de los casos. Primero, en términos de seguridad, nos encontramos con el Servicio Policial Sudafricano, el cual constata y basa sus políticas a partir de la Constitución y de los valores y leyes que están establecidos internacionalmente en búsqueda de la protección civil y de la garantía de los derechos humanos. Por ello, los eventuales retos que tienen y las políticas que se están basando son las siguientes. Primero, en contra de la corrupción policial. Segundo, en contra del contrabando. Tercero, en la emergencia de grupos ilegales que están trayendo armas y drogas y que han generado una problemática social. Uno de ellos es la eventual pandemia, es el caso del armamento, que ha generado múltiples masacres y asesinatos que ponen en preocupación tanto al gobierno como a la población civil. Por ello, esta es una de las políticas que se tienen que manejar. Además de ello, otra de las instancias es reducir la violencia a mujeres y niños, tras que África ha sido uno de los continentes golpeados en estos aspectos. Segundo, nos encontramos en términos de defensa, que vamos a basarlo en el Departamento de Defensa sudafricano, el cual basa sus políticas a partir de la Constitución, el documento en blanco, que es donde el gobierno constata el concepto que se tiene sobre qué es el término de defensa para ellos, donde se plantean las estrategias, y además de ello se plasma cuáles son las metas en un mediano plazo. Por otro lado, nos encontramos que las problemáticas que se están manejando en este caso se evalúan a partir del ciberterrorismo, que es uno de los elementos que más ha atacado a Sudáfrica y que han constatado de la creación de nuevas instituciones de inteligencia para evitar esto. Además, nos encontramos con la renovación de nuevo armamento y con las amenazas que se rigen a partir de los grupos emergentes internos, el terrorismo nacional, internacional y continental. Y ahora pues queremos resaltar un trabajo reciente de las Fuerzas Armadas, sobre todo la terrestre. Pues uno en principio entiende que las fuerzas militares de ningún estado deben hacer presencia en cascos urbanos, en fin, donde hayan civiles y ciudadanos, a menos que haya algún tipo de caso o evento fortuito, o para reclutar o promocionarse, bueno, etcétera. Sin embargo, durante la pandemia, el inicio de la pandemia, hacer cumplir las normas básicas de bioseguridad fueron un poco estrictos. Y no solamente en Sudáfrica, sino a nivel internacional. Nosotros hemos evidenciado por los demás gobiernos, las Fuerzas Armadas, cómo han intervenido en la sociedad civil y cómo esto genera un debate a partir de las capacidades de esta y de sus acciones. En este momento, pues me voy a permitir leerles los registros de la pandemia y de las estadísticas oficiales. Según la página oficial de Sudáfrica, hay 775.502 casos positivos y 716.444 recuperados. Cabe resaltar que el gobierno fue uno de los gobiernos más rápidos en proponer y en poner en protección a su sociedad. Incluso la Organización Mundial de la Salud felicitó a esta nación por las medidas. Aún así, fue una de las más eficientes. Envió más de 73.000 soldados a que protegieran a la sociedad, a que verificaran que cada uno cumpliera con las capacidades de usar el tapabocas, que cada uno usara los medios.
Cabe resaltar que estas Fuerzas Armadas no solo cumplían con las capacidades que normalmente se les da a las fuerzas, sino que además se les dio la capacidad de asistir a los personales de salud y además a la sociedad civil, los africanos. Esto además ha permitido de que el gobierno actúe en temas de límites de fronteras, controlen la propagación del virus y demás elementos que han sido generales a partir de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, digamos, con lo que acaba de decir Valentina al principio sobre qué ha hecho las fuerzas militares en territorio sudafricano, levantar hospitales y demás, suena coherente con lo que las fuerzas militares deben hacer. Sin embargo, hubo casos, y en específico uno, que fue el caso de Alexandra, una mujer que rompió el toque de queda y la cuarentena y además estaba en estado de alicoramiento. Y pues los militares decidieron pues darle de baja. Esto nos hace reflexionar sobre cuáles realmente son los límites. O sea, nosotros como ciudadanos y como internacionalistas logramos entender cuáles son realmente cuál es el trabajo de las fuerzas militares en Colombia, en Sudáfrica, en cualquier estado. Pero tal vez esto fue sobrepasar los límites porque atentaron contra la población que no específicamente ellos protegen, pero sí indirectamente al proteger la seguridad y la defensa de la soberanía nacional. Además, cabe resaltar que las Fuerzas Armadas se excusaron con que ellos estaban cumpliendo con su deber y que en este caso ella había incumplido una norma que había establecido por el gobierno. Pero uno de los elementos que más han sido criticados a nivel internacional es que las Fuerzas Armadas no están en la capacidad de tener interacción con la población civil porque para ellos hay una distinta educación y un distinto objetivo. Las Fuerzas Armadas no pueden estar relacionadas con la población civil cuando no tienen la capacidad o la capacitación de educación en derechos humanos, en interacción social, en saber cuáles son los objetivos en este caso. Y tras la eventual pandemia, obviamente estos no estaban preparados para una aproximación social y para la capacidad de poder que le dio el Estado en esta eventual pandemia. Las funciones eran claras, era proteger a la sociedad y asegurarse de que los ciudadanos cumpliesen con las normas establecidas por el gobierno. Habían sanciones específicas, igual que ocurrió aquí en Colombia. Asesinaron a una ciudadana, no era una de ellas. Además, también podemos resaltar y poner en evidencia que se debe criticar y poner en papel qué es la capacidad del Estado en tomar estas decisiones, en qué se están basando, por qué tomaron en este momento a las Fuerzas Armadas y cuál es su capacidad para la defensa de la sociedad. En este caso, se deben mirar y se debe analizar desde un contexto estatal cuáles son las ventajas y qué capacitación deben tener cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas, ver qué reacciones están generando y no pensar solamente en una contingencia, sino también en la protección civil a partir del elemento de la seguridad y no solamente desde la salud. Este caso que acabamos de relatar sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas lo quisimos enfocar dentro de la coyuntura que el mundo está viviendo, porque primero es lo más reciente y segundo es un reflejo de lo que podríamos observar del comportamiento de las Fuerzas Armadas sudafricanas en otro tipo de tratamientos distintos a tratamientos dentro de su propio territorio. Algunas organizaciones como Human Rights Watch y la ONU pues advierten el peligro del autoritarismo de estas acciones sobre la población, no solo en Sudáfrica, sino en muchos otros países. Y restringiendo además los derechos humanos, que obviamente son una de las cuestiones fundamentales ante el nuevo contexto internacional y que ponen en debate cuál es la nueva contextualización ante la eventual pandemia. Además, otro de los desafíos que cabe resaltar es que no solamente se debe hacer una protección civil, sino una protección estatal a nivel de que se deben mirar cuáles son los retos estatales a partir de las limitaciones territoriales que se están abarcando, ya que es uno de los problemas que está efectuando Sudáfrica a partir de la pandemia y la falta de control por las demás naciones. En Sudáfrica, en las distintas ciudades sudafricanas, claramente las Fuerzas Armadas también necesitan una educación en derechos humanos y en cómo
funcionar cuando por una eventual contingencia como esta pandemia o cualquier otro caso que pues son difíciles de imaginar, actúen de la mejor forma con la población y no en su contra. Para finalizar el video y dejar una breve reflexión, queremos dejar esta pregunta. En el caso de que ustedes fueran el Estado sudafricano, ¿cómo reformarían las Fuerzas Armadas en forma de la aproximación social y su protección? Ya que estas no solamente se rigen en sus objetivos, sino que ante eventuales retos en el contexto internacional deben adaptarse a nuevas aproximaciones con la sociedad civil y además en temas que son desconocidos. Muchísimas gracias por su atención. Sonrisa de televisión. 1, 2, 3. Ya. Hola, ¿cómo están?